Bueno, muy buenos días a todos. Este tema, digamos, que vamos a revisar hoy, pues, el osteomelitis crónica, básicamente en la parte de la cirugía reconstructiva en los niños. Un tema que, digamos, que surgió a raíz de la charla que dio Juan Camilo de osteomelitis crónica, pues digamos que nos daba como una luz a saber qué es lo que se tiene que hacer en cuanto a la parte ya de reconstrucción, ya en el manejo, digamos, que en nuestros niños que padecen de una osteomelitis crónica. Entonces, pues un poquito de resumen, ¿cómo la definimos? Ya esto lo había hablado Juan Camilo la vez pasada, que son focos de infecciones residuales que dan lugar, digamos, perdón, sí, focos de infecciones residuales que dan lugar a unos focos recurrentes de infección a nivel del hueso de los niños, que va a producir unos cambios morfológicos a nivel de este, y digamos que lo que nos va a repercutir básicamente, como lo vimos y nos lo mostró Juan Camilo en los estudios de densidad mineral ósea en los pacientes con osteomelitis, va a tener un gran impacto a nivel de una disminución importante de la calidad ósea y el riesgo de fracturas, y a su vez una morbilidad importante a nivel de este grupo poblacional. En cuanto a la epidemiología, pues los estudios pues básicamente que mayor hablan de estos, que son estudios de Malawi, digamos que países, digamos que tercermundistas, por decirlo de alguna forma, o países en vía de desarrollo, en los cuales vamos a encontrar un mayor índice, un mayor porcentaje de pacientes, de niños con osteomelitis crónica, básicamente características hematológicas. El centro de referencia, como este hospital de Malawi, que es el Baker de Malawi, describían que aproximadamente el 6.5% de los procedimientos que se realizan en niños son debidos a una osteomelitis crónica, siendo el principal procedimiento la secuestrectomía o el drenaje, o digamos que el control de la infección, como el principal procedimiento que se realiza. Y un 16% de estos pacientes, que son estos, van a requerir en el momento inicial o en un momento secundario un procedimiento reconstructivo para, digamos, que restaurar la funcionalidad y y disminuir, digamos, que en cuanto a la morbilidad en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuáles eran los procedimientos que se realizaban? Digamos, en este estudio que nos describieron un estudio retrospectivo de 167 pacientes, mayor porcentaje o los mayores procedimientos que se realizaban en cuanto a la parte reconstructiva después de una secuestrectomía de estos pacientes es la aplicación de un injerto libre de peroné, y ya procedimientos reconstructivos en cuanto a la resección del segmento afectado en la corticotomía y un transporte óseo, ya sea con un fijador externo monolateral o con un fijador externo circular. También es importante determinar que no solamente son defectos óseos los que se pueden producir en los niños que padecen de una osteomelitis crónica, sino que también pueden haber otros procedimientos dependiendo si hay afectación o no de la fisis, procedimientos con alteraciones maltorsionales en estos o en el plano coronal, como los pacientes con, digamos, que deformidad en varo o algo, las cuales también pudieron necesitar procedimientos como una fisiodesis o osteotomías para la realineación de estos. En cuanto a la localización, Juan Camilo, pues, muy bien, también la charla de él, principalmente se van a ubicar en los huesos tubulares largos, especialmente en miembros inferiores, donde hay mayor porcentaje a nivel de la tibia, un 48.4%, y el fémur un 29%. Y en miembros superiores, digamos, los que más van a estar afectados sería a nivel del húmero. En cuanto a gérmenes causales, digamos que el principal, sabemos, en este grupo, el Staphylococcus aureus, va a ser el principal germen causal y un grupo importante de pacientes, digamos que esto fue el estudio de Malawi, los 167 pacientes, no encontraron crecimiento de ningún germen en aproximadamente 29% de los casos. ¿Cómo es la evolución en el tiempo? Nuevamente vamos a recalcar un poquito esto, recordar esto, la formación digamos que la infección inicial que se va a formar especialmente o más específico o más comúnmente a nivel metafisiario en los huesos largos, que va, digamos, posteriormente el cuerpo a reaccionar y va a formar dos partes importantes, que es lo que, digamos, que nos va a llevar a clasificaciones y manejo en este tipo de pacientes, que es el secuestro, que es la formación del hueso muerto a nivel metafisiario, la parte interna, y el involucro, que es la formación del hueso nuevo alrededor de este secuestro. Normalmente este va a tardar aproximadamente 3 semanas en aparecer, después de obviamente el tratamiento antibiótico y todo lo demás del manejo médico instaurado. Esto es importante saberlo, pues básicamente recordarlo. ¿Por qué? Porque pues, en temas de clasificación específicamente en niños,
y en manejo en estos pacientes, pues vamos sumando, cobra bastante importancia estos tipos de, digamos que, de conceptos. En cuanto a la clasificación, Juan Camilo nos mostró esta clasificación que fue la clasificación del Baker de Malawi específicamente, en la cual era una clasificación que lo más importante, digamos, que lo que nos clasifica es que uno, pues es usada solamente en niños, ¿sí? Va específicamente en nuestro grupo poblacional. Dos, nos puede dar, digamos, que un tipo de tratamiento específico con una, digamos, que en los estudios, una correlación intraobservador importante, y básicamente también, ya al ser una clasificación específicamente en niños, nos pone un ítem importante que es el daño a nivel de la fisis. Entonces podemos hablar básicamente si hay daño en la fisis proximal o distal del hueso que está afectado. Esto lo divide, digamos que en tres grupos: el grupo A, B, que tiene una subdivisión en 4 partes, y el grupo C, digamos que es lo que colocan como, pues, digamos, hueso básicamente esclerótico, y una parte que no es clasificable en ninguno de los tres, pero que su manejo va a ser similar a los del grupo B. Entonces, digamos que, ¿qué nos sirve esto? Pues nuevamente, tomando colación y el grupo de Malawi, nos hace, digamos que un manejo de este tipo de pacientes, como un estudio de bastantes pacientes, 167 pacientes, nos mostraban cómo podía ser el manejo, cuál era el manejo dependiendo de la clasificación que se realizaba. Nuevamente, como lo hemos visto, son A, B y C, y el inclasificable, y el B va a estar dividido en B1, B2, B3, B4, que básicamente para tener un poquito más de digamos, quedan un poquito más en la mente, digamos, todas las imágenes como de cada uno de los grupos mencionados. Entonces, como lo vemos, el tipo 1, el tipo A, que es un acceso de Brody, que vemos básicamente la formación, que no hay secuestro ni involucro formado en el momento. El tipo B1, ya hay una localización del secuestro a nivel de la cortical, y pues no hay una formación todavía adecuada del involucro. En el grupo B2 ya hay un secuestro formado y ya, digamos, presente y estructurado, y va a empezar a hacer la formación del involucro. En el grupo B3, ya como nuevamente está el secuestro presente, y presente estructural, ya hay esclerótico, y hay una alteración, digamos que una expansión del involucro, pero siempre va a ser estable. En el grupo B4 va a estar nuevamente lo mismo, sino simplemente lo que aquí nos va a diferenciar del grupo anterior es que ya va a haber presencia de un defecto óseo, y digamos que no va a haber estructuralmente un involucro adecuado, es decir, va a ser la parte inestable. En el grupo C, que es el esclerótico, vamos a ver la densidad, digamos que es la formación, la densidad del hueso, como va a estar presente. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Digamos que lo clasificaron dependiendo digamos, hicieron su clasificación con este número de pacientes, y determinaron que el mayor porcentaje, del 45%, pertenecían al grupo B3, el 22% al B2 y el 20% al B4. Es decir, ya tenían estadios básicamente un poquito más avanzados de la enfermedad al momento de la clasificación, y esto les determinaba cuál iba a ser, digamos, que el manejo, o básicamente el requerimiento de procedimientos quirúrgicos reconstructivos. Iban a estar en el grupo B4, en el cual ya teníamos, como lo recordábamos, un secuestro formado, un involucro inestable, el involucro formado un secuestro, sí, exactamente inestable, que no iba a producir, digamos, que una posibilidad, un riesgo de fracturas o lesiones asociadas en el hueso, por lo cual era lo que mayormente iba a requerir este tipo de procedimientos. Al igual que esto, pues iban a requerir mayor número de estancias hospitalarias, casi con un promedio de 87 días, y un mayor número de admisiones o readmisiones al centro hospitalario. Un total de procedimientos de aproximadamente 4 por cada paciente que presentaba o estaba en la clasificación P4. En cuanto al hueso afectado, pues como lo vimos igualmente en la clasificación, la tibia iba a ser el mayor porcentaje de hueso afectado, y el fémur en segunda instancia. En cuanto a germen causal, el grupo B3 y B4, que eran los que tenían mayor porcentaje, el estafilococo aureus era, digamos, que el germen principalmente causal en cuanto a este tipo de patología. Pero ¿qué es lo que ocurre? O sea, digamos, ¿qué es lo que está pasando en el hueso? ¿Qué es lo que va a pasar en el hueso? ¿Cuál es la historia natural o lo que va a permanecer? ¿Y cuál es el momento que necesitamos realizar la cirugía o cirugía en este tipo de pacientes?
Entonces, digamos que no es claro, la evidencia, la literatura no es clara en decirnos cuál es el momento exacto en el cual hay que manejar a estos pacientes en cuanto al manejo inicial, la erradicación de la infección. Entonces, hay una corriente que dice que es mejor esperar a que se forme un suficiente involucro, ya que esto nos va a permitir o nos va a dar un menor riesgo de presentar o pérdida ósea. Y en ciertos casos, con el manejo médico, dependiendo del estadio, se puede reabsorber el secuestro y no necesitaríamos ningún tipo de intervención adicional. Sin embargo, hay otras corrientes que dicen que lo ideal es erradicar rápido la infección, ¿sí? O sea, hacer un ambiente más favorable para que el periósteo responda a este tipo de infección y producir un mínimo daño a nivel de los tejidos circundantes. Pero en cualquiera de las dos corrientes, sea un manejo, digamos, que un poquito más expectante o un manejo rápido en cuanto a la erradicación de la infección, lo más en este tipo de pacientes, digamos que ya que se demuestra que si se preserva adecuadamente el periósteo, se hace un drenaje, un curetaje exhaustivo y se drena completamente la infección, puede nuevamente reaparecer hueso, por decirlo así, hay una formación de hueso debido a que el periósteo se conservó. Ya si el periósteo está dañado, pues es lo que nos va a llevar, digamos, que a una pérdida ósea importante, una pérdida segmentaria, y lo que nos va a requerir de pronto procedimientos adicionales ya en cuanto a la parte reconstructiva, que es lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué hay para reconstruir? ¿Qué nos muestra la literatura en cuanto a niños para reconstruir en cuanto a osteomelitis crónica? Los estudios básicamente no son muy grandes en cuanto a casuística y digamos que a evidencia fuerte en la literatura. Sin embargo, los procedimientos que nos nombran o las técnicas que nos pueden nombrar o nos proponen para el manejo de estos pacientes ya cuando presentaban un defecto óseo importante es, uno, la aplicación de un injerto simple de hueso esponjoso, sea autólogo o heterólogo. Eh, también la aplicación de injertos estructurales en cuanto a córtico esponjoso también lo hablan en literatura como procedimientos, pero en cuanto como ya parte reconstructiva como tal, la aplicación de injerto de peroné vascularizado, la aplicación de injerto de peroné no vascularizado, una técnica de membrana inducida, que es como la describió el doctor Masquelén, y la parte de transporte óseo. Entonces vamos a detallar un poco básicamente de la 3 a la 6, ya que digamos que las primeras dos básicamente son en defectos más pequeños, lo cual se puede, después de un procedimiento primario de la resección de la infección, preservando el periósteo, pues digamos que después de un tiempo prudente en la cual haya negativización de los reactantes de fase aguda y no haya nueva formación de huesos, se puede coadyuvar con la aplicación de injertos de este tipo. Pero en cuanto al peroné vascularizado que hay en la literatura, este estudio publicado en la revista de microcirugía reconstructiva de este año nos hablaba específicamente en niños digamos, cuáles eran los resultados, complicaciones y la funcionalidad a largo plazo del injerto de peroné vascularizado. Sin embargo, este es un estudio general, no habla específicamente de osteomelitis, sino hace una revisión grande de la literatura en la cual el mayor porcentaje o defectos óseos que manejan ellos son por pacientes por resección tumoral y el segundo porcentaje si son pacientes con osteomelitis. Entonces, ellos incluyen un total de 23 artículos o 23 trabajos en la cual el 31% de las indicaciones eran debido a osteomelitis, ¿sí? Con unos defectos óseos importantes, que en promedio de 10.4 centímetros, que varía desde 6 hasta 24 centímetros, en el cual el mayor porcentaje se utilizaba en injertos óseos. ¿Sí? Esto pues básicamente la parte de osteomelitis, ya que digamos que la parte osteocutánea era ya más en pacientes como por resección tumoral, con digamos que un requerimiento de fijación interna en todos los casos que se realizaba la aplicación del injerto, tenía que ser fijado con algún material de osteosíntesis, una sobrevida de estos injertos del 93%, con una consolidación primaria, es decir, el primer momento del 72%, y pues, digamos que un número importante, pues el 20% de los pacientes necesitó posteriormente la aplicación de algún tipo de injerto para estimular la consolidación o la integración con un tiempo de consolidación primaria de 4 meses y secundaria de aproximadamente 3.4 meses. Entonces, y después, como lo vemos acá en la imagen de la derecha, el mayor porcentaje nuevamente iba a ser en tibia, con un porcentaje importante en fémur
y ya digamos que en miembros superiores ya iba una relación similar entre el húmero, el radio y el cúbito. Sin embargo, pues esta técnica ellos nombran que pues obviamente requiere experiencia por parte del cirujano y digamos que no es un poquito más demandante en cuanto a esto, como procedimientos procedimientos, pues obviamente un procedimiento microquirúrgico. Entonces, el grupo de Malawi también nos habla sobre que la aplicación de injertos ya de peroné, pero ya no usando vascularizado, sino no vascularizado, un peroné intercalar normal, en los cuales pues, nos nombran que en sus pacientes lo realizaron en estos 7 pacientes, en los cuales el mayor porcentaje habían sido en tibia, con unos defectos, digamos que un tiempo promedio entre la resección de la infección y la aplicación del injerto de aproximadamente 4 a 8 semanas, como lo vemos en esta primera parte, 4 a 8 semanas, que básicamente era el tiempo en el cual se negativizaba los reactantes de fase aguda y daba el tiempo, digamos, a saber cuánto podía el organismo nuevamente formar hueso. El tiempo, digamos, que la unión varía en forma significativa y no tenía una relación significativa con el tamaño del injerto, ya que vemos que aquí hay un tamaño de injerto bastante grande, de 12 centímetros, tuvo un tiempo, digamos que, de unión de 8 semanas y un injerto de 6.8 centímetros, una consolidación bastante demorada. Entonces realmente no había una relación significativa en cuanto al tamaño del injerto con el tiempo de consolidación. En 2 de sus pacientes requirieron procedimientos adicionales como el desbridamiento y una secuestrectomía, básicamente lo que nombran sus complicaciones. Pero pues lo nombran, pero es importante, digamos, este manejo. Nos muestran esta imagen en el artículo, comenzando de izquierda a derecha como posterior a la resección del manejo de la infección en tibia, dejando un segmento proximal y un segmento distal pequeño, la cual posteriormente lo que se hizo fue la fijación con un injerto de peroné y se fijó digamos, como con un clavo de Steinmann de plantar, manteniendo el injerto, y como a 2 años el injerto iba a estar integrado y manteniendo, digamos, la alineación. En este caso fue tomado de la lateral. Esto ya es un poquito mayor número de pacientes en la India. Hablaban también de la aplicación de injerto peroné no vascularizado en el manejo de las deformidades óseas o los defectos óseos, perdón, posteriores a osteomelitis. Entonces ellos básicamente lo que nombraban era igual, pues se resecaba en primer tiempo la infección, se mantenía estabilizada posteriormente pues, con un fijador externo, como lo muestran en la imagen C, y posteriormente se tomó un injerto, en este caso, este primer caso lo muestra el tomado del peroné ipsilateral, preservando el periósteo de este peroné, y se fijaba con un clavo intramedular, digamos, para mantener el injerto en posición. En algunos casos requeríamos una fijación adicional externa, pero digamos que no en todos los casos, pero siempre tenía que estar fijado este injerto digamos que con un alambre. Y nos muestran cómo a 2 años el injerto está adecuadamente integrado e hipertrofiado y, como lo habíamos dicho, preservando el periósteo del peroné donante. Miren cómo a 2 años posterior el peroné nuevamente apareció, digamos que nuevamente hubo una regeneración del sitio donde se tomó el peroné. Otro caso, que es un niño de 5 años con un nivel del fémur, con la imagen A, como muestran cómo se hizo la resección dejando un segmento distal pequeño y proximal un poquito mayor. Este se colocó un injerto de peroné fijado con un alambre y digamos que ayudado por un fijador externo para mantener la estabilidad, como posteriormente iba a presentar una hipertrofia, una pseudoartrosis hipertrófica a nivel distal del injerto, que requirió un procedimiento adicional mediante la fijación con un material de osteosíntesis interno. Y como 2 años después, el injerto iba a estar adecuadamente integrado e hipertrofiado y obviamente la infección controlada. Ya en cuanto a miembros superiores, ellos nos muestran este ejemplo. También un paciente con osteomielitis a nivel del radio distal, posterior a la resección y estabilización con un fijador externo, la aplicación de este injerto de peroné no vascularizado fijado con ese clavo intramedular, y como a 18 meses después el injerto iba a estar adecuadamente integrado, manteniendo la posición del radio en adecuado estado. Entonces, ¿qué nos muestran ellos en su estudio?
que digamos que podían manejar defectos óseos importantes, pues digamos de 4 a 6 centímetros básicamente, dependiendo del sitio pues, anatómico específicamente, que un poquito mayor a nivel de los huesos de los miembros inferiores, perdón, con un tiempo de consolidación, un tiempo de unión en semanas, en fémur de 33 semanas aproximadamente, en tibia de 41 y en otros, digamos, en cuanto a miembro superior, de 40.7%. Entonces, nos mostraban esto, pues aquí sí encontraron una relación estadísticamente significativa entre el tamaño y el tiempo de unión, encontrando pues obviamente por la lógica entre defectos más pequeños, un tiempo de unión un poco más corto, y en defectos mayores un tiempo de unión en semanas un poco mayor. En cuanto a complicaciones, ellos encontraron que 15% no presentó consolidación de algunos del injerto, que fue lo que requirió la aplicación de una placa o un material de osteosíntesis interno, con lo cual pues, lograron nuevamente la consolidación completa. El paciente presentó una nueva infección y la discrepancia de longitud pues básicamente también era encontrada en estos pacientes como, digamos, como una complicación en cuanto al procedimiento. Otra técnica para reconstruir estos pacientes, pues digamos que es la técnica de membranas inducidas. Básicamente pues, se puede usar en manejo de pacientes con osteomielitis crónica, pseudoartrosis infectada de algunos de los huesos largos. Fue descrita inicialmente por Masquelet hace ya más de 30 años, sin embargo, pues, digamos que ha tenido cabida o tenido importancia básicamente después ya en el nuevo milenio, a partir del 2000, se ha estado utilizando con mayor frecuencia. Básicamente lo que busca acá es la resección del hueso infectado, el desbridamiento de los tejidos y la aplicación de un material, un espaciador de cemento óseo, lo cual nos va a formar una membrana similar al periósteo que va a tener vascularizada y con bastantes factores de crecimiento que va a estimular la formación o el crecimiento o la consolidación de la consolidación ósea de cualquier tipo de material que uno coloque pues, para este fin dentro del defecto. Entonces, en niños, ¿qué hay de evidencia en esto? Encontramos este estudio, pues obviamente los franceses siguiendo la técnica del doctor Masquelet, en la cual nos hablaban de, digamos que este manejo en los pacientes después de un desbridamiento y pues, la aplicación de las membranas inducidas y posteriormente un sustituto óseo, en el cual nos describían en este trabajo inicial 5 pacientes, en la cual se le realizaba primero la resección y aplicación del cemento óseo, metilmetacrilato, con antibiótico, y después de una negativización de los reactantes de fase aguda, que requirió el promedio de 3 semanas a un mes, los pacientes eran llevados, al segundo tiempo, en la cual se abría la membrana con sumo cuidado y se hacía la aplicación de calcio. Digamos que en el estudio no explican o no especifican por qué usaban el fosfato tricálcico en este tipo de pacientes, pero encontraban una consolidación completa de todos ellos con unos resultados buenos en todos los casos. Y obviamente ya con los germen causales de Staphylococcus aureus y el esquema antibiótico que básicamente no lo estoy nombrando en esta charla porque ya se habló de esto, pero obviamente hay que tenerlo claro que es importante en este tipo de pacientes. Este es un ejemplo de uno de los pacientes que manejaron. Había sido una fractura, un accidente de tránsito manejado con unos clavos flexibles, cómo se ve el proceso infeccioso en la resonancia magnética saliendo desde la medular hacia fuera del hueso, manejado en primer tiempo con la resección y la aplicación del espaciador de cemento y puesto con férula de yeso. Y posteriormente, después de la negativización de los reactantes de fase aguda, se le realizaba la resección de la membrana, se abría la membrana, se sacaba el espaciador de cemento y se hacía una fijación interna y como vemos acá el seguimiento a largo plazo, como tener una adecuada consolidación del foco de la pseudoartrosis infectada. Ellos, pues digamos que concluían con este trabajo que era un procedimiento eficaz en los niños, ¿sí? Digamos que lo importante, lo que comparaban con los demás estudios, específicamente uno del doctor Paley, era que el cemento tenía que ser colocado proporcionando una estabilidad mecánica importante, ya que en el trabajo del doctor Paley, que tenía básicamente también como 5 pacientes, en las cuales hacía eran con lajas de metilmetacrilato, se tuvieron en 2 de los 5 pacientes fracturas a nivel del sitio donde se realizaba la resección. Entonces, digamos que ellos lo comparan y dicen que es importante que este debe ser estructural y que proporcione una estabilidad adecuada en el sitio donde se va a realizar la resección.
Y también hablan, pues, digamos, que en comparación con los adultos, los niños tienen menor tiempo, o sea, la membrana se va a formar en un menor tiempo que ellos, lo cual, por el segundo tiempo, se debe realizar o se puede realizar más temprano que en los adultos. Como todo en la literatura, pues digamos que, y la pregunta que yo me hice cuando leí el artículo era, pues, ¿por qué lo usaban con fosfato tricálcico? Pues todavía no tengo ni idea porque no lo nombran nuevamente en este artículo, pero este mismo grupo, un año después, publica otro artículo en la cual quieren comparar el fosfato tricálcico con el injerto óseo normal para pues, digamos que la formación, después de la formación de la membrana inducida. Un estudio básicamente el mismo que el estudio anterior, lo único que hacen es agregarle 3 pacientes más. Estos 3 pacientes fueron los que le agregaron injerto óseo y se los publicaron, pero bueno. 3 pacientes más, hicieron un estudio totalmente diferente, entre comillas, pero son las mismas tablas, los mismos resultados, las mismas cosas. Básicamente lo que ellos concluyen en este trabajo es que en este paciente, pues el fosfato tricálcico es eficaz en cuanto a la consolidación o cuanto a la formación del hueso, pero pues digamos que en los pacientes que no tenían fosfato tricálcico, que eran manejados con injerto óseo, la tasa de consolidación también fue igual. Entonces, básicamente, se necesitan más estudios o comparar los 2 métodos en cuanto a el fosfato tricálcico, el injerto óseo, para la consolidación posterior a la técnica de membranas inducidas. Y digamos que como otro procedimiento, ya finalizando, otro procedimiento óseo importante que se puede realizar en estos pacientes posterior a osteomielitis crónica es el transporte óseo. En niños, básicamente, tampoco encontré mucha literatura en cuanto a este tipo de procedimiento. Básicamente, pues digamos que lo más reciente que pueden encontrar fue este artículo publicado en el 2017 con un reporte de un caso, básicamente, pero en cuanto al transporte inmediato, ellos nombran como una técnica novedosa para manejar los defectos óseos posterior a la resección o posterior a una osteomielitis crónica en los niños. Básicamente encontraron un paciente con una osteomielitis de tibia, en la cual metafisiodiafisiaria proximal, en la cual hicieron una resección del segmento óseo infectado y en el mismo tiempo se le realizaba un transporte óseo de distal hacia proximal para la consolidación. Este es el paciente, digamos, que ellos describieron, encontrando, digamos, que la consolidación posterior al transporte de este tipo de pacientes. Ellos lo nombran como una técnica importante, novedosa para este manejo, pues digamos que para los niños, básicamente con defecto óseo, que no quiere reemplazar al masquelet. Básicamente ellos nombran que el procedimiento lo realizaron ya que era un paciente con difícil acceso al servicio médico, lo cual pues digamos que podía realizarlo en un solo tiempo quirúrgico y no esperar, digamos, que en un segundo tiempo que el paciente se pudiera perder o no hubiera un seguimiento adecuado, ya que pues, por tanto pues decidieron, digamos, como tal realizar este manejo en un primer tiempo. Entonces, ya para finalizar, para llevar a casa, pues siempre que tengamos un paciente con una osteomielitis crónica, con procesos, digamos, que infeccioso, y lo vayamos a llevar a cirugía, pues es importante realizar el debridamiento de la infección, la resección del secuestro, pero siempre lo más importante, como lo nombré anteriormente, preservar el periósteo, ya que con esto, digamos que si este periósteo se preserva y se salva el proceso infeccioso, pues digamos que podemos o posiblemente se pueda evitar la presencia, digamos, que de ese defecto óseo que va a requerir, digamos, ahí sí la reconstrucción. Ojo con el manejo antibiótico, nuevamente, como dije, no era el motivo de la charla, por lo cual no hablé mucho de esto, pero pues ya Juan Camilo nos había hecho énfasis en el manejo antibiótico, entonces este es sumamente importante en nuestros pacientes. La escogencia de la técnica en cuanto a la reconstrucción hay que tomarla pues dependiendo del defecto, la experiencia de uno como cirujano, pues básicamente dependiendo de las técnicas, especialmente cuando se habla del peroné vascularizado, pues digamos si uno no tiene experiencia en esto, básicamente es preferible no hacerla, sabiendo que los otros procedimientos también tienen unas tasas de éxito importantes, y tener en cuenta al paciente y a la familia para la escogencia del procedimiento que vayamos a realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Yo estoy por aquí en el teléfono